Bueno, yo quiero hacerle unas preguntas a Carlos. Dispare. Por ejemplo, Y yo también. y tú también. Ahí sí está mal la cosa. Yo veo que Me hay siento una... como Cristo. Tienes que decir cuál de los No, dos. no, no, en la cena. Ah, no, pensé que era la cruz, pensé que era la cruz. No, no, en la cena. Hay un elemento muy interesante en tu libro. Hay un elemento muy interesante en el libro de Carlos, y es que prevalece el espíritu de grupo. Es decir, Carlos está, de alguna manera, llega un punto en el que no ve el aspecto moral de la guerra, sino lo que ve es la supervivencia, lo cual es absolutamente lógico y razonable, y la necesidad de hacer un buen trabajo. Y hacer un buen trabajo significa ganar los combates, y significa hacer un número de bajas al enemigo, y significa hacer un buen cañonero, porque manejaba un cañón. Cuando tú retrospectivamente ves eso, ustedes vieron la película del puente sobre el río Kwai. Bueno, es más o menos lo que quiero decir. Aquel hombre que estaba satisfecho y feliz de haber construido un puente, pese a que construyó un puente en el territorio conquistado por los adversarios, por los japoneses. ¿Te planteaste tú alguna vez esa contradicción? Conflicto ético. Sí. Chicos, realmente, de verdad, no teníamos tiempo de eso. Por ejemplo, ya que hablas del río Guaya, ahí en el libro hay un capítulo de eso, un puente que tuvimos que construir. Pero es que si no construías el puente y te quedabas donde estabas, te machacaban. Eso es una cuestión de supervivencia, es lo que te dijiste. El espíritu el instinto de supervivencia es el que prima en el ser humano. No quedaba más remedio que hacerlo. Yo creo que no es exactamente el ejemplo bueno, porque en el puente sobre el río Kwai, ellos estaban construyendo puentes al enemigo. Y en el caso de él no, en el caso estaban construyendo los puentes para ellos, no al enemigo. Es decir, en el río Kwai, ellos eran el prisioneros. hombre se llegó a encariñar tanto con su obra que no se daba cuenta que estaba convirtiéndose en un traidor, porque le estaba haciendo puentes al enemigo. Yo recuerdo que en una ocasión en la cárcel sacaron un grupo de presos para que hicieran trincheras. Y entonces eran un grupo de doctores y generales que estaban ahí en la cárcel. Y no se separó un negro, casi al alfabeto, porque emplazaron las ametralladoras y si no hacían las trincheras iban a ametrallar. Y se quedó, a mí me pueden matar porque pero yo sé que yo al enemigo no le puedo hacer trinchera. Y ese se lo llevaron castigado para la celda de castigo, y todo ese otro grupo ya fue a los planes de rehabilitación, estaban desmoralizados. Claro, lo que dices tú es cierto. No era construirle un puente al enemigo, era construirse un puente de ellos mismos. Claro, por eso, como te digo, en lo del río Kwai, ellos estaban haciendo el puente para los japoneses. Y entonces cuando dan la orden de que hay que volar ese puente para que precisamente los aliados de él, su ejército pasara por ahí, él se opone a que lo tumben. Llegó a enajenarse de tal manera con la obra que no quiso que lo tumbaran. Y había que tumbarlo. Una pregunta, Carlos. ¿Había discusiones sobre qué diablos hacía un grupo de cubanos en África peleando por un país que no conocían? ¿Existían esas discusiones? Eso es otro enfoque. Eso era el pan nuestro de cada día. Eso era ya te lo dije ahí, que decía, por ejemplo, dice el famoso negro bueno, estamos un día en un hueco, y voy a usar una mala palabra, pero es que pega. Bueno, no tanto. Decía él, ¿qué carajo hacemos nosotros en medio de África? Le hacemos pendejos a los que se rajaron. Pendejos fuimos nosotros que no tuvimos lo que hay que tener para rajarse. ¿Me entiendes? Eso es, ahí te lo ponemos, ahí lo describimos. Yo tuve muchos compañeros en la cárcel que los llamaron a Angola y no quisieron ir. Y terminaron en la cárcel. Sí. Y estaban allí. Eso es cierto. Como desertores. Ahí. Muchos. Yo tengo entendido que
Leonardo. Sí. Leonardo Bueno, estuvo voy a parar. en Angola tratando de hacer contactos con Un grupo de combatientes. grupos para que desertaran. Para que desertaran. Sí. Bueno, Fuimos a través del Congo y estuvimos Cabinda. en casa de el que fue presidente Mobutu. Y de ahí salimos en una comitiva a través de la selva hasta llegar a la frontera con Angola y nos reunimos con Holden Roberto. Yo no sé qué tal Holden Roberto tuvo que ver. Jorge Roberto era jefe de una facción, el FNLA, Era muy proamericana. proamericana, financiada por la Fuerza Central de Inteligencia, era el financiamiento de ellos. Según información que yo pude averiguar, parte o gran parte del financiamiento que le daban al gobierno de Neto era de la Exxon, de la Shell Company, para que cuidaran las minas o las pozas. Los pozos O sea de que petróleo de había una- Cabinda. Los pozos de petróleo de Sí. Rockefeller, que los cuidaban las tropas Sí. cubanas. Había un engranaje tan extraño porque después Savimbi, hablando con él acepta la ayuda de la CIA casi al final. ¿Tú sabías que las tropas de ustedes cuidaban los pozos de petróleo No, la de, mía no. de Rockefeller? La mía no. Pues sí, Ustedes son mucha gente. bueno, Sí, es decir, habían Ustedes son mucha gente. La- Yo no. los cubanos Yo que estaba estaban allí, el ejército yo estaba cubano. allí porque mira, tenía a mi esposa con mis dos hijos y embarazada y tenía que ir. pero Todo el mundo no es valiente pero, y no. como el negro que no quiere, que deja que lo ametrallen. Todo el mundo. Ahí hay de todo como en botica. claro, pero lo que te digo así, Si fuéramos tan valientes, Fidel no estuviera en el poder. claro, ustedes sabían No, porque me está poniendo en una situación como si yo fuera no. un pendejo, No, un traidor. no. No existe. Si No has tenido, existe. Si has tenido esa impresión, No. te pido disculpas porque eso no ha sido mi intención para nada. Pero fue la que transmitiste. No, pero no Fue la que transmitiste. No fue mi intención decir eso para nada. Yo soy incapaz. Bueno, De tú discúlpame que eres un- entonces, Que eres un discúlpame. invitado nuestro aquí a ponerte. No. Lo que quiero saber es si ustedes sabían Yo no que, sabía. que había otras tropas cubanas cuidando los pozos de petróleo de Rockefeller. No lo sabía. No, es que históricamente no está bien situado. Discúlpeme. Eso es posterior. Eso es muy posterior. Cabinda es En el año posterior. 75, prácticamente lo que se trataba de hacer era de que no llegaran las tropas del FNL, de los africanos, a Luanda. En realidad, el enclave de Cabinda estaba al norte y muy fuera de todo esto, ¿entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que después sí hay informaciones que hablan de que los cubanos defendían, cuidaban el enclave de Cabinda, hay informaciones, pero hasta el año 78 es imposible que eso haya ocurrido, porque el enclave de Cabinda estuvo produciendo hasta el año 78 sin ningún tipo de problema. Hasta el año 78, yo leí sobre eso. Y, o sea que hasta el año 78 no había esa conexión entre Cuba cuidándole el bolsillo a Shell. No puede ser porque no había ningún problema. Después sí, porque precisamente las tropas mismas de la UNITA son las que van más arriba para tratar de ganar esa parte de ellos. Y se ve amenazado el enclave de Cabinda y hay informaciones que hablan de que fue el mismo Agostino Neto y el sustituto de él los que hablaron de que los cubanos fueran para allá, que la Shell le iba a pagar. Yo eso no lo sé si es cierto. Ah, es que Hay Pero la récord de Shell que ya la no Shell sé. le publiqué. pagó. Yo no sé. Hay récord de que la Shell le pagó Si hay récord, ya sé. a Angola, le pagó a Neto y otra compañía. En Bélgica comenzó a subsidiar a ambos grupos porque como todo comerciante, ninguna de las compañías de petróleo querían dejar de tener su poder. Si ganaba Pedro, pues estaban con Pedro, pero ayudaban a José y a Juan. Yo conté en una novela una anécdota real de Cabinda. Lo conté como ficción, pero es una anécdota real que me pareció asombrosa. Fue un grupo, una acción comando de los sudafricanos blancos que se teñían de negro para pelear
contra unos cubanos que estaban defendiendo intereses norteamericanos con armas soviéticas. Es una cosa tan rara. Entonces, El billete todo lo puede. no, claro, claro. Es decir, era una cosa tan extraña. Y otra pregunta que quería hacerle a Carlos, perdónenme, era ¿qué sabe de lo que era los negocios que tenían los comandantes cubanos en aquel momento? Ochoa, lo de la Guardia. Todo eso es posterior a mí. Fue eso posterior. Sí, todo eso. Mira, yo estuve 7 meses. Se llama ¿Cómo se llama? Leonardo. Leonardo, mira, nosotros tuvimos 7 meses. No ganamos para susto, como yo te dije. Nosotros llegamos a Luanda, nos sacaron de allí después de esa noche y ahí nos metieron en el monte. Ahí no había un periódico, ahí no había un radio, ahí no había absolutamente nada. Aquello era manigua, no había comida. Eso fue Como el inicio del mundo. lo único que había era cañonazo, de verdad. Nosotros tuvimos 7 meses, de los cuales tuvimos 46 combates. Muchos de ellos duraron 3 o 4 días. No mataron a nadie, pero teníamos 6 cañones, nos dejaron 4, nos caían los refugios en la cabeza y corrimos como unos desgraciados. O sea, no sabemos nada de los únicos jefes que nosotros veíamos eran los jefes directos que teníamos al lado. Un político que era el tipo más despreciable de la faz de la tierra. Cobarde. El comisario político. El comisario político. El político. Son siempre los más Sí. cobardes. Y no sabemos nada de eso, no sabíamos nada. Cuando regresas de Cuba, Cuando Ochoa llegó ya tú te habías ido allí. Yo conocí personalmente a Raúl Díaz Argüelles, que me echó una reprimenda, porque me cogió trepado arriba de una loma ahí, y me mandó a bajar y dice, ¿qué tú haces trepado ahí arriba? Tú eres explorador, tú no ves que ahí te matan y no sé qué. Y a los 2 días lo mataron. Raúl fue compañero mío de la Habana Militar. Ah, sí, él lo conocí. 2 días antes o 3, conocí a la mamá de él, que después estaba allá también. él murió, Raúl Díaz Güey. con él murió Leonardo, otro compañero tuyo que era Tengido, ¿Quién? el gallego Tengido. Sí, correcto. Murió con Raúl Argüelles, que también era Sí, Sí, yo tengo varias preguntas. Usted mencionó la parte en que llegó a la aldea, vio gente, o se lo contó a la gente. No, llegamos y estaban. Yo conozco, no sé si usted conoció al doctor Jorge Páez, que estuvo en Angola trabajando con las tropas cubanas. Y él me cuenta personalmente que él llegó allá a Lisboa, A Luanda. a Luanda, y le quitaron el carro al primer infeliz que pasó por ahí, le quitaron a un portugués. Le quitaron el carro, vaya, y ellos actuaban como los ocupadores, ¿no? Son ocupantes. Claro, me imagino que esa es la etapa que fue ya después ustedes regresaron. Ya era En la más etapa todo mía, uno de los comandantes del frente que yo estuve al final, en el segundo, no tuvimos al principio en el frente sur y de ahí nos mudaron a la batería nuestra frente este. El jefe de frente este andaba en un Mustang convertible. cubano. Claro, Vallelazo se llamaba. Uno gordo ¿Cómo él. actúan las tropas cubanas? Que cuando se iba a llegaban bañar los botaba a cubanos? todo el mundo y dice que la gente que es porque tenía cortico y no quería que lo vieran. Y los muchachos se escondían y le gritaban cosas. Ese Jorge Páez era médico. Sí. Ese era el hermano de César Páez, comandante. No. Que Bueno, había tenido pero un cargo usted en- está hablando del abuelo. El que estoy hablando es el nieto. Ese era hijo del viejo Páez. comandante Páez. Este muchacho que es doctor Páez, que fue a Angola, es nieto el que fue comandante Páez, que era jefe, era el médico de Fidel cuando estaba en Isla Pino. Los dos eran hijos del viejo Páez. De allá de Isla Pino. César Páez, el comandante, estaba conmigo en la cárcel. Entonces, en ese momento el hermano de él, que se llamaba Jorge, estaba en salud pública. No son los hermanos. Son de Placeta. No son de La Habana. Pero bueno, lo que está hablando era las atrocidades que hacían los cubanos cuando ya como Era un ejército de ocupación, amigo mío. hacían lo que daba la gana. No, pero mira, lo que yo te digo de esa aldea es, nosotros llegamos a esa aldea en el sur, esa gente era salvaje totalmente. qué? Entonces, era salvaje, los dos bandos, tanto la UNITA como el MPLA. Llegamos a un poblado ocupado por la UNITA y habían 10 o 12 personas macheteadas. Yo no llegué a ir allí, los muchachos fueron. Civiles, claro, civiles. Cuando tú llegabas allí, ellos te saludaban. No sabían quién tú eras. No, entonces te saludaban así porque eras tú. O te ponían un dedo si eras de la UNITA. A veces se confundían que enseñaban, daban el dedo y de oye,
Bueno, pero ¿cómo? Ustedes fueron en barco ese lleno, yo soy oficial naval. Ustedes fueron en barco llenos de harina de pescado. ¿Cómo regresaron? No, ya fue otra, ya veníamos ¿En avión? No, en barco, pero como si estuviera en un archivo, en una gaveta de un archivo. Eran letrinas, no, bueno, literas, pegadas, y había que entrar por la punta. Mercante, eran barcos mercantes. Sí, barco. La bodega se pusieron. O sea, barcos mercantes. Sí, la bodega preparada. La bodega con especie de- Y entonces tenían unos baños colectivos fuera para hacer tus necesidades. Tenían ¿Cuántos unas hombres metían letrinas. en un barco? ¿Cuántos hombres metían en un barco? Yo no sé, chico. No, sí, llegaron a meter Muchos. hasta Pero eso- 2.000 y pico de tropas. Yo creo que es la primera vez que se hace eso en el mundo por un barco mercante y llenarlo como si fuera ganado. Ganado. Y para hacer las letrinas estaban en la borda y tenías que aguantarte para no caerte. Mira, las letrinas, tú hacías tus necesidades y caían por el costado y estaba decorado toda la. ¿Tú te imaginas los americanos, las tropas americanas moverlas así? Te matan. Número, chico. No se puede. Ahora, cuando tú regresas a Cuba, yo sé la respuesta, pero de todas maneras para compartirla, ¿tienes algún privilegio? ¿Te asignan algo? Me dieron creo que 100 pesos. Nos dieron en el barco 100 pesos o 200, no me acuerdo, una cifra de esa. Y ya, me soltaron allí, ni siquiera me llegaron a la puerta de la casa, me dejaron en la esquina. Y te dijeron que no hablaras del tema. Eso fue antes de salir. Hubo que firmar un papel donde tú te comprometías, ¿no? Si yo voy allá ahora después de todo esto que he dicho aquí, me matan. Porque eso no transcribe, eso prescribe, no prescribe. No puedo hablar de esto. Pero yo no tengo pensado ir a hacer nada. Tú contabas que dijo alguien que se había comido un cubano. Sí. Bueno, yo tuve un escolta. Yo no lo iba a poner. Nada. Yo no lo iba a poner porque está fuerte. Dice, la gente no me va a creer Como esto. eso en uno de Oye, ¿a mis qué libros. sabía? El corazón. Ajá, El corazón. Yo tuve un escolta que estaba en Angola y era jefe de patrulla. Y me contó, cuando yo estaba en el hospital por el país, una buena relación conmigo, y me contó que en una ocasión ellos salieron de patrulla buscando un compañero de ellos que se había perdido y llegaron en el momento que le estaban comiendo el corazón. Porque tienen la creencia de que si te comes el corazón El todo corazón valor que y se el le da, hígado. Y el corazón y el hígado. Nosotros llegamos a una ciudad. Hay una foto famosa de la guerra de Vietnam, que hay un soldado que tiene un hígado humano así. ¿Y en Vietnam también hacen eso? Sí, también creen allí que si se comen el hígado, y la interpretación que le dio la prensa no era la real era que tenían el hígado porque se lo querían comer, porque según las creencias de ellos, al comerse el hígado, todo el valor de ese guerrero pasa para ellos. Si se come el mío, iba a correr con otro trastornado. ¿Viste? Bueno, señores, muchísimas gracias por participar. Yo creo que deben quedarse. Hay libros tuyos aquí. Sí, hay bastante ahí. Bueno, hay Hay bastante. para comer y para llevar. Los que quieran, Y hay comiditas ricas ahí, no la desprecien. no desprecien esa comida que es muy buena, por cierto. Pero los que quieran que el autor les firme el libro, con muchísimo gusto él lo va a hacer. Y yo te agradezco, Carlos, dos cosas. Primero, que hayas escrito el libro, que eso no es un libro fácil de escribir, porque sacarte una cantidad de historias que muchas veces prefieres ocultar. Muchas no me acordaba. Y a medida que empezaron, iban saliendo cosas, teníamos que reescribirlo y darle para atrás, porque mira, si aquello me pasó, porque son más de 40 años. Claro. Muchos años, y viejo, uno ya. Y algunos viejos. Antes se olvidan los nombres de no sé quién. Si alguno quiere hacer una última pregunta, con muchísimo gusto el autor, que yo respondo por él. ¿En el ejército qué posición tenía? ¿Usted fue militar profesional o era soldado? No, yo era ingeniero, sato y malo, acabado de graduar casi. Ingeniero mecánico, diseñador. Y entonces yo fui para allá, fíjate para eso, yo era en la plantilla de la reserva, para que vean lo que era el ejército de Cuba, lo organizado que somos, chofer de moto. Yo nunca había manejado una moto y me tenían en la reserva como chofer de moto, imagínate tú. Pero usted no había estado en el ejército antes. Nunca. Nunca. Nunca en la vida había algunas preparacioncitas militares que hacían allá. Usted es militar, me dijo, ¿no? General. Retirado. Pero bueno, general. Sí. Siempre general es general. Peleó contra las guerrillas. ¿Eh? Peleó contra las guerrillas. Contra la Lo guerrilla. que le iba a comentar, estando
combatiendo la guerrilla en Venezuela en 1963. Era subteniente y capturamos a algunos de los guerrilleros. Entre ellos había un cubano, porque en esa zona habían, la mayoría eran venezolanos, pero había un grupo de cubanos. Y cuando yo asistí al interrogatorio, y el cubano, entre las cosas que le digo, que le preguntaron, dijo que bueno, que sí, la comunidad de Cuba, que en Cuba habían no solamente venezolanos que entrenaban también árabes y africanos. O sea que esta gente fue, no todos, algunos de los líderes fueron formados. Ellos lo entrenaban en Cuba. Sí. Savimbi fue entrenado en Cuba. Fueron entrenados. Savimbi fue entrenado en Cuba. Precisamente en mi pueblo estuvo él allí entrenándose, Savimbi. ¿Sí? Sí, Sabora Grande. ¿En qué época fue? Al Y principio. siempre la búsqueda fue de petróleo. La idea puede ser haber sido de Fidel o de los rusos cuando fueron a ¿cómo se llama? Ahí en los países árabes, el primer país que fueron. Marruecos. A Marruecos era por el petróleo de Argelia. Ese era el interés, pero eso no se desarrolló. ¿Sabes qué? Luego se movieron a tratar de controlar el cono, lo que llama el cuerno de África. Es cuando estuvieron ahí. Cuerno de oro. Luego se van a raíz de la independencia porque ya eran independientes, fueron a liderar a nadie. Yo tuve un amigo que estuvo en la brigada que fue a Marruecos. Usted sabe que ellos atacaron una vez al enemigo cuando estaban en la hora del rezo de los musulmanes. Sí. Y por poquito tienen que salir corriendo por las dos partes. Porque ellos eran musulmanes también, del lado que. Y por poquito tienen que salir corriendo, costó trabajo apaciguarlos. Y general, usted no entiende eso porque usted. ¿Y cómo usted se explica? Si fuera de un abogado, que yo traté de explicar que a mi padre lo condenaron a 20 años de prisión por convicción moral. Explíqueme esa figura jurídica. No, yo fui condenado por convicción moral. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, usted no entiende la parte militar, pero eso tampoco se puede entender. A ver, yo simplemente, junto con Luis y otro grupo más de ingenieros, nos reunimos con Carlos muchas veces y tocamos el tema de que siempre le salió al libro de Angola, salió la idea de Angola, siempre tocamos el tema de que Angola, cada vez que se dirige algún enfoque, un comentario, etcétera, la defensa del pueblo cubano hacia el pueblo angolano, y siempre bajo el ángulo y la mira de un positivismo creado por el comunismo contra contra las facciones contrarias a lo que ellos en ese momento consideraban que era lo que tenía que dirigir, en este caso era Agustino Neto. Pues bien, le dijimos a Carlos, chicos, haz un enfoque diferente, da una imagen de lo que es Angola, y tuvimos la suerte, no solo, porque si yo hubiera hecho el libro y si yo hubiera sido él, hubiera sido más cáustico con el sistema. Pero sin embargo él ha hecho un enfoque humano tan vertical, tan sólido, que a mí y a mi esposa incluso y otros amigos que lo han leído, nos ha pasado que consideramos que es un gran libro, una gran lección y una gran parte de la historia de Cuba que no se sabe. ¿Okay? Que ocurre en ese extraño lugar en ese lugar tan ajeno a nosotros, tan totalmente ajeno a nosotros. Pero en la mente del Corso, usted dice, en la mente del Corso, si en la luna había posibilidad de él construir de brillar en la luna. Esa es su mentalidad. Fidel Alejandro Magno, es que no le dieron chance, tenía que haber nacido en Brasil, como decía mi padre, entonces ya se hubiera considerado, pero nació en Cuba y es minuto, por suerte fue minuto, porque miren el daño que hizo. Déjeme hacerles una observación final.
la idea de por qué no convierten a estas personas, como por ejemplo Carlos, a toda la gente que pasó por Angola, por qué no los convierten en héroes y por qué no cuentan dentro de Cuba las historias de una manera épica, porque el gobierno de Castro no quiere que compitan con sus historias de la Sierra Maestra, que son unas historietas ridículas. Son unos tipos con unas escopetas ahí que el único ejército que podían derrotar en el mundo era el ejército de Batista, porque como decía un oficial de ellos, 20.000 era un ejército que para lo que servía era para desfilar el Día de la Patria. Y un ejército comprado. Y además comprado y que no hubo combate realmente. Porque Sánchez Mosquera lo bajaron cuando lo tenían acorralado. Cuando cada vez que había un capitancito con ganas de pelear, lo sacaban de ahí. del juego. Sánchez Mosquera lo La tenía idea acorralado. era que no existiera una épica que compitiera con la Sierra Maestra, para que no se forjaran unos líderes que pudieran poner en peligro a la revolución. Entonces los Como Ochoa. silenciaron, los convirtieron en no personas y por eso te dieron 100 o 200 pesos y te dijeron que te callaras la boca. Si caes de la boca y no hable de esto. No, no. Fíjate que hay algo que se puede observar, que en la guerra en Angola murieron como 10.000 más o menos. Bueno, eso es lo que él dice. Yo creo que no fueron los 2.000 y pico que dice el gobierno cubano, porque hay una regla universal de que hay un 10%. Un 10% correcto. 10% son de bajas, bajas y muertos. y desde ese 10%, el 10% es muerto. Pasaron 500.000 de personas por... Pero comparado con la guerra con Batista. Pero Del Pino decía que más de 10.000 muertos. Seguro, chicos. Del Pino decía eso, y Del Pino me contó una historia también interesante que no sé si... Yo vi a Del Pino en Angola. ¿Ah, sí? Pero sí, pero en un avión me pasó por arriba. ¿De verdad? Del Pino, el general Del Pino era el jefe de la aviación cubana en Angola. Me contó que él tiene la mala costumbre, no es una costumbre, realmente es el defecto de hablar dormido. ¿De hablar? Dormido. Y que su terror era decir las cosas que él realmente ya pensaba del gobierno cubano en ese momento. Y de las cosas que estaba viendo, de las cosas que hacía la aviación. Y que entonces dormía lleno de pánico por lo que estaba pasando. Bueno, señores, muchísimas gracias por ahora al libro y a la comida.